Buenas a todos, hola, hola, buenas, muy buenas a todos. Bienvenidos a la Universidad Nacional Federico Villarreal, CEPREVI, Centro Preuniversitario. ¿Qué tal? Soy el profesor Juan Carlos Fonseca del curso de lenguaje. Muy bien, señores, continuando, mis estimados alumnos, alumnas, con las unidades. Hoy nos corresponde la número 14, la oración compuesta. ¿Ya? La oración compuesta, reitero. Bien, una oración es simple cuando presenta un solo verbo. Por ejemplo, acá está, entrevistaron, va a ser, está aumentando. Por ejemplo, va a ser, este verbo es perífrasis. Está aumentando, es un verbo perífrasis, que equivalen a un solo verbo. Entonces, la oración cuando tiene un solo verbo se denomina oración simple. Pero si la oración tiene más de un verbo, se denomina oración que compuesta, ¿ya? Se denomina oración compuesta. Observa ahí. Y en la oración compuesta va a aparecer lo que son las palabras proposición. Por ejemplo, una oración termina donde está el punto. Si es punto seguido, se inicia otra oración. Si es punto seguido, reitero, se inicia otra oración. ¿Ya? Entonces, esta oración es compuesta, estas dos oraciones, porque tiene más de un verbo. Entonces, ahí va a aparecer la palabra proposición. Si la oración tiene 5 verbos, hay 5 proposiciones. Si la oración tiene 2 verbos, hay 2 proposiciones. Cantidad de verbos, cantidad de proposiciones. Por ejemplo, acá hay 2 proposiciones, porque la oración tiene 2 verbos. Pero cuando una oración es simple, cuando la oración es simple, no aparece proposición. La palabra proposición solamente será aparecerá cuando la oración es compuesta. Ya, la oración es compuesta. Muy bien, ok, hasta ahí todo bien, entonces. Ahora fijémonos en el cuadro. La oración compuesta se va a dividir en coordinada y subordinada. Coordinada y subordinada. ¿Cuándo va a ser coordinada? Cuando tiene como nexo a un signo de puntuación o a una conjunción. A un signo de puntuación o a una conjunción. ¿Cuándo va a ser subordinada? Cuando la oración presenta verbo subordinado. Ya, la oración presente verbo subordinado. ¿Ya? Y de ahí se van a subdividir y vamos a explicar paso a paso. Entonces, una oración compuesta coordinada se divide, yuxtapuesta y conjuntiva. ¿Cuándo va a ser yuxtapuesta? Cuando su nexo es un signo de puntuación. Y será conjuntiva, conjuntiva de conjunción, cuando es una conjunción, ¿no? Y ahí lo vamos a dividir. Entonces, teniendo este dato, dígame usted, ¿no? Entramos ya a la resolución, algo sencillo, y poco a poco vamos subiendo el nivel, ¿no? En esta pregunta número 1, ¿cuál sería la clave? A ver, sencillo.
¿Qué dicen? ¿Cuál sería la clave? Correlación yuxtapuesta. Muy bien. ¿Qué dice el resto? Muy bien, Yair, Carla, Carol, Eduardo, Emil y Raúl. Mírame. Muy bien ahí. Trabajo acá la oración, pero miren las observaciones que va a dar la gramática de Fonseca. Primero busco los verbos. Ahí están, 3 verbos. Pero me doy cuenta que esta oración tiene nexos de verbo. Esta es una proposición, esta es otra proposición y esta es otra proposición. Quiere decir que esta oración compuesta tiene 3 proposiciones. Cantidad de verbos, cantidad de proposiciones. No te olvides. Ya, cantidad de verbos, cantidad de proposiciones. Pero tiene nexo, mírame. Y el nexo viene a ser los signos de puntuación. Quiere decir que esta oración es una oración coordinada, yuxtapuesta, porque su nexo es un signo de puntuación. Hasta ahí todo bien, todo chévere. Pero cuidado con las observaciones que te da la gramática de Fonseca. Los 2 puntos. Antes de una cita textual, no va a formar oración compuesta yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque la cita textual con presencia de verbo es una proposición subordinada. ¿Cómo es eso? Mira, gritaba es verbo, representan también es verbo. Hay 2 verbos. Y tú inmediatamente vas a decir verbo, verbo, y aquí hay 2 puntos. Tú vas a decir, esta es una oración yuxtapuesta, igual que la que está acá. Pero no se vaya a confundir. Estas observaciones muy poco se presentan en los libros, ¿ya? Entonces yo lo hago para que usted nunca se pueda confundir. Esto es una cita textual. No, la gente gritaba, no representan. Cita textual, 2 puntos, abro comillas y empieza con mayúscula. ¿No? Sócrates decía, 2 puntos, abro comillas, mayúscula, solo sé que nada sé. Esa es una cita textual. Esta cita textual va a pasar a las proposiciones subordinadas. O sea, la cita textual va a ser una proposición subordinada. Ya, o sea, que no se me vaya a confundir. No se vaya a confundir usted. Muy bien. Sigamos con más observaciones. Pero si las palabras dónde, cuándo, cómo, porque sí, aunque para que inician la oración, se coloca aquí una coma hiperbática. Por esta coma no se va a considerar oración compuesta yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque ellos están encabezando la proposición subordinada. Mira, veas verbo, acuerda verbo. Pero veas es un verbo subordinado por el cuándo. ¿Sí o no? Y esta es una proposición subordinada. Porque este es el verbo subordinado. Igual salió el verbo subordinado por el sí. Entonces, lo que yo estoy colocando acá es una coma hiperbática. Acá el sujeto es tácito. Tú acuérdate de mí cuando veas una ave solitaria. Este es complemento circunstancial de qué? De tiempo. Entonces, ahí no es oración compuesta yuxtapuesta. Más bien, esta es una oración compuesta subordinada porque tiene verbo subordinado. ¿Ve lo que les estoy explicando? O sea, aparentemente es sencillo, pero en estos casos especiales
no se va a considerar entonces cuando, reitero, aquí más que se confunde, cuando son citas textuales. Te repito, la gente gritaba, 2 puntos, gritaba es un verbo, 2 puntos, abro comillas, no representa, cierro comillas, punto final. Esto es de justapuesta, es subordinada, caso especial. ¿Ve? Las observaciones. Ahora acá, mira, ve. Es otro tipo. Ve a la 2. Se analiza ahí y cuál sería la clave. Al analizar ahí, ¿cuál sería esa clave? Que lo va analizando. ¿Ve? Profe. Eh, Ahora fíjese el análisis, ¿no? Muy bien, la clave, muy bien. Pero miren el análisis, ¿no? Trabaja es verbo. Y la mayoría piensa que esta oración es simple. No. ¿Por qué? Porque usted ya tiene base, ya le hemos explicado, ¿ya? ¿No? Entonces me dirá, Martín trabaja en el comercio, Fran trabaja en el Trome, yo trabajo en ATV. Entonces, estas comas son las famosas comas elípticas. Y observamos aquí, ¿no? Estas son las comas elípticas. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Fíjese. Alicia vio eso e inmediatamente se acercó para pedir prestado su teléfono por un rato. Una oración. En un momento, Alicia también fue capturada por él. No solo no tenía miedo de que Luis empuñara un arma, sino... Y aquí aparecen los nexos. Ahí está. Entonces, de aquí hasta aquí tengo una proposición, y de aquí otra proposición, y otra proposición. Entonces, ¿cuántas proposiciones hay? 3. Y la oración es compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Mira, ve. Ve el análisis. Entonces, esta es la yuxtapuesta con verbos elípticos en este caso. Verbos elípticos.
Ahora, paso a la número 3. ¿Qué sucede en esta número 3? Cuando analizamos, ¿no? Acá tú ves el verbo leen y el otro verbo leen. Los verbos. Y tienes este qué. Tienes este qué. Tienes este qué. Entonces acá la regla es bien sencillo. Cuando los verbos son iguales, van a ser copulativas, conjuntivas copulativas, porque esta es una conjunción, como y, ¿no? Ellos leen y leen, leen que leen. Entonces, este es un enlace, pero copulativo porque los verbos son iguales. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si los verbos son diferentes? Entonces ahí viene la observación de la gramática de Fonseca. Como deseo que apruebes, ya, ahí ya no puedo. Ahí pasa a ser un verbo subordinado, porque este que es un nexo, pero subordinante, ¿no? Es un nexo, entonces pasa a ser una oración compuesta subordinante, porque tiene verbos subordinados. Mira, los verbos son diferentes. En cambio, acá son iguales. Ahí son iguales. Ahora vamos clave a la 4. Clave a la 4, señores. Muy bien. Me dicen una adversativa. Bien, acá en la primera oración solamente hay un verbo. La oración es simple. Pero en cambio en la siguiente hay dos verbos. Porta y cambiará. ¿No? El aunque. Tengo acá el aunque. Mira, ve. El aunque. Este aunque puede ser coordinada como puede ser subordinada. Ojo con eso. Ojo que te voy a explicar una observación de la gramática de Fonseca. Observación. Entonces, el aunque, cuando tú lo reemplazas por pero, es una conjunción adversativa. Por ejemplo, ¿no? Rosa se porta mal, aunque no cambiará de actitud. Rosa se porta mal, pero Rosa se porta mal, aunque cambiará de actitud. Rosa se porta mal, pero cambiará de actitud. ¿Ya? Ahí lo cambié, pero cambiará de actitud.
Pero ¿qué sucede acá? Rosa se portará mal aunque todo se lo prohíbe. Entonces, ¿qué va a suceder ahí, no? ¿Qué sucede? Aunque Rosa se portará mal, pero todo se lo prohíben. ¿Tiene sentido? No. Cuando tú lo cambias por a pesar de que Rosa se portará mal, a pesar de que todo se lo prohíben, entonces ya no es adversativa, sino pasa a ser adverbial, subordinada, una oración compuesta subordinada, porque conector aunque me está presentando al verbo subordinado. Me presenta al verbo subordinado, conector aunque. Me lo está presentando. ¿Ok? Así que no confundirse con aunque. ¿eh? Rosa se porta mal, pero cambiará de actitud. Rosa se portará mal a pesar de que todo se la prohíbe. Entonces, adversativa. Ahora vamos a pasar a las oraciones compuestas subordinadas. ¿Ya? A las subordinadas. Como la que está acá, esta es una subordinada. Y para eso repasemos, ¿no? ¿Cuándo es subordinada? Cuando presenta verbos subordinados. Y ahí estoy reforzando, repasando el mismo ejercicio, mira bien. ¿Cómo te das cuenta que un verbo subordinado? Porque antes tiene que, quién, quiénes, antes. ¿Sí? No, por ejemplo, subordinado, ya está repasando conmigo. Subordinado por el cuándo. Subordinado por el aunque. Ahí está el aunque. Principal. Subordinado por el qué. Pues qué. ¿Cuántos verbos subordinados hay? 3. Pero ¿cuántos verbos en total? Hay 4. Entonces, esta oración es compuesta, ¿qué? Subordinada. Es una oración compuesta subordinada. Oración compuesta subordinada. Ahora, las oraciones compuestas subordinadas se dividen, pues. ¿O no? Ahí está. Se dividen. Sustantiva, adjetiva, adverbial. Trabajamos primero con la sustantiva. Vamos a trabajar primero con la sustantiva. Dice que cumplirá las funciones de un sustantivo. Por ejemplo, aquí hay 2 verbos, pero verbo subordinado por el qué. Entonces, que siga sus metas es una proposición subordinada y garantiza que es el verbo principal, será el núcleo del predicado, porque esto es una proposición subordinada. Esto es una proposición subordinada. Ahí está. Garantizas el verbo principal, sigas subordinado por el qué. Aquí hay 2 verbos. Deseo y compres, pero compres es un verbo subordinado por el qué. Entonces, esto viene a ser una proposición subordinada. ¿Ya? Ahí viene a ser una proposición que subordinada. Ahí está. Y el sujeto viene a ser Juan Carlos. Ahí está. Esta es una oración que es subordinada. Entonces, estas proposiciones que están acá van a cumplir una función en la oración.
Si esas proposiciones subordinadas cumplen el papel de sujeto o de o y, agente, atributo, se va a llamar sustantiva. Para que sea subordinada sustantiva, tiene que cumplir una de estas funciones. Tiene que cumplir una de estas funciones. ¿Ok? Entonces, cuando uno va acá, ya lo trabaja acá. Ahí está. Y ahí, muchachos, ¿cómo sería? Pues no, ¿cómo sería aquí? ¿Cuál es la función que va a cumplir la proposición subordinada? Su función, su función. ¿Qué cumpliría esa subordinada? Tiene que cumplir una función. Eso es, muy bien. Muy bien. Bien, lo analizo entonces, muchachos. Muy bien, Yair, Adeli, Raúl. Entonces, ¿qué hace? Busca los verbos, volvieron y trajeron, son los verbos. Pero volvieron es un verbo subordinado por el quienes, ¿no? ¿Sí o no? Es subordinado por el quienes. Claro, profe, ese es un verbo subordinado por el quienes. Por eso que todo esto va a ser una proposición subordinada. Y le están poniendo ya sustantiva. ¿Cuál es la pregunta? Ya tengo el verbo principal. A él le voy a preguntar. ¿Cuál es la pregunta para hallar sujeto? Ahí está. ¿Quién? Como está en plural, ¿quiénes trajeron un regalo? ¿Quiénes? Quienes volvieron de viaje. Entonces, este es el sujeto. Y de paso, toda la proposición es núcleo sujeto. Y si es sujeto, la clave es la B, como la ha hecho usted muy bien. Correcto. Ahora paso a la 6, mira. Cuando uno va a la 6, igualito. ¿No? Verbo, ¿no? Verbo principal, verbo subordinado, siempre buscando, ¿no? Buscando esa estructura. Ya en la pregunta 6. Entonces ya separé la oración y ahora aplicar esa regla. ¿Y cuál sería la clave?
Muy bien, ya hay Juliana. Entonces, analizamos acá. Sabes verbo y comportarte verbo. Subordinado, comportarte por quién, por el cómo, ¿sí o no? Entonces, esto es una proposición subordinada. Si este es el verbo principal, el sujeto viene a ser tú. Y todo esto es sujeto y predicado. ¿Cuál es la pregunta para allá? Ya tengo el sujeto, ahora tengo que ver el objeto directo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que sabes tú? ¿Cómo te comportaste en la reunión? Objeto directo. Y la clave es la D. O sea, planteando la pregunta ya me salió. Planteé la pregunta, busqué los verbos, ¿no? Busqué los verbos y ahí ya me salió coherentemente la respuesta. Y siempre las proposiciones tengo que encerrarlo, ¿no? Para hacer mi sintaxis, tengo que encerrar las proposiciones subordinadas, ¿no? Entre paréntesis, uno ve la forma, ¿no? Por ejemplo, en la 7, ¿no? Usted trabaja, es verbo, ganó verbo. Ahí están los dos verbos. Pero ese es el verbo principal y ganó es subordinado. ¿Por qué es subordinado? Por el quién. Por el quién. Entonces, si este es el verbo principal, el sujeto viene a ser Mario Vargas Llosa, porque ¿quién es quien ganó? Ahí está. Y todo esto que es una proposición subordinada. Todo lo que está es una proposición subordinada. ¿Sí? ¿Y cuál es la función que cumple? Atributo. ¿Por qué? Porque el verbo viene a ser copulativo. ¿Por qué? Porque el verbo es copulativo. El verbo es copulativo. Entonces, ahí analicé bien ya mi estructura oracional. ¿Eh? Cuando el verbo es copulativo, lo que sigue es atributo, no se olvide. ¿Ya? Es un atributo. Allá, pero sí. Ahí, cuando el verbo copulativo ya no se pregunta, ¿no? De frente nomás se marca complemento lo que es el atributo. Entonces, ahora vamos a las adjetivas. Proposiciones que subordinadas adjetivas. Mire, la oración compuesta subordinada adjetiva. Ahí está. El alumno elegido está celebrando en el patio. ¿Cuál es el verbo? Está celebrando. Entonces la oración ahí es simple. Simple. Tiene un solo verbo que se está celebrando. Es un verbo perífrasis. Es un verbo perífrasis. Es un verbo perífrasis. Pero la palabra elegido es un adjetivo, ¿no? Que está calificando al alumno. No, califica al alumno. Califica al alumno. Es un adjetivo. Pero la oración es simple. Ahora fíjate, lo convierto a compuesta. El alumno que eligieron ayer está celebrando en el patio. Acá hay dos verbos, pero este eligieron es un verbo subordinado por el qué. Está celebrando ese verbo principal, el núcleo predicado. ¿Y por qué esta es adjetiva? Porque está actuando como un adjetivo, porque está calificando esta proposición, tiene verbo subordinado por el qué, entonces es una adjetiva, ¿por qué? Porque está, antes tiene a un sustantivo. Antes tiene aquí a un sustantivo. Que está actuando como un adjetivo, ¿no? Como alumno elegido, el alumno que eligieron ayer. El antecedente, ¿no? Al cual modifica, califica. Ahora, existen dos clases, con comas y sin comas. Los niños que se han portado bien y los niños que se han portado bien. La primera no tiene coma y la segunda sí tiene. Cuando, si yo deseo, le pongo la coma, ¿no? ¿Cuándo va a ser explicativa? ¿No? Cuando lleva los signos de puntuación, en este caso las comas. Si no lleva la coma, es especificativa nada más. Especificativa.
¿Ya? Especificativo. Ahí está. Entonces acá, cuando yo vamos a la pregunta, ahí está la oración. Entonces, dígame usted, ¿cuál sería la clave? Ya con el dato dado, ¿cómo sería su desarrollo? Y ahí tengo, ¿no? La oración ya con el dato brindado. Con el dato brindado. Entonces busco los verbos, mira, ve. Tienes pasea y encontró. Hay dos verbos. Pero pasea, muy bien, Yair, Adeli. Pasea es un verbo subordinado por el quién y encontró es el verbo principal, núcleo predicado. Pero si nosotros observamos aquí, esta proposición subordinada con verbo subordinado, ¿por qué es adjetiva? Porque tiene como antecedente a un sustantivo, conforme te estoy explicando acá. Tiene como antecedente un sustantivo. Por eso que incluso este es el sujeto y el resto es el predicado. Y esa es una adjetiva. ¿Y dónde está la adjetiva? En el sujeto. También puede estar en el predicado. La adjetiva puede estar en el predicado. Esa es la adjetiva. Tiene la 8. Ahora, la número 9 lo trabaja con detenimiento. Analiza bien, cuente bien los verbos, cuántos verbos hay, ¿no? Analice bien eso. ¿Ya? Vamos a la pregunta 9.
Muy bien. Entonces aquí muy bien la clave. Ahí miren muy bien la clave. Ahí. Buscas el verbo. En este caso fue pedido y sonríe. Hay 3 verbos. La diferencia que es un verbo subordinado. Verbo subordinado por el cuyo. ¿Sí? Verbo subordinado por el cuyo fue pedido ese verbo principal. Y sonríe es un verbo subordinado por el que. Entonces ahí hacemos lo que es la proposiciones subordinada, cuyo tema es interesante. Proposición subordinada que sonríe es una proposición subordinada. Pero si nos damos cuenta, esta proposición tiene como antecedente al libro. Entonces ya es una adjetiva. Y si este tiene a niño, ya es una adjetiva. Y acá tiene sujeto y predicado. Y te das cuenta que la adjetiva aparece en el sujeto y en el predicado. Y la clave sería la A. Muy bien, muchachos. Y sería la A, correcto. Ahí está. Siempre ubicando el verbo principal, diferenciándolo de los verbos subordinados, siempre así. Siempre, siempre. Vamos a la 10. En la número 10 vamos. Antes de la 10 vamos a las proposiciones subordinadas adverbiales. Ahí está, adverbiales. Entonces tenemos nosotros 3 clases de proposiciones subordinadas: sustantiva, adjetiva y adverbial. Las adverbiales generalmente van a ser, ¿no?, complemento circunstancial, porque a veces se plantean preguntas, ¿no? Para circunstancial de tiempo, temporal, tú le preguntas lugar, locativa, causa, modo y final. Pero estos complementos circunstanciales de condición, concesiva, consecutiva, no se pregunta, sino tú lo vas a ubicar por sus conectores. Por sus conectores, por eso lo vas a... Su conector de condición, sí, siempre que, concesiva, a pesar de que, aunque, consecutiva, tanto que, comparativa, tan como, menos que. Pero una adverbial es por eso, de adverbio. Adverbial viene de adverbio. Por ejemplo, Mario vendrá a visitarnos pronto. ¿No? Mario vendrá a visitarnos pronto. Acá el verbo, ¿cuál es? Vendrá a visitarnos. ¿No? El verbo viene a ser ahí, vendrá a visitarnos. Vendrá a visitarnos, ¿no? La oración es simple y pronto es circunstancial de qué, de tiempo. ¿No? Es un circunstancial de tiempo pronto. Y la oración es simple. Pero ahora digo, Mario vendrá a visitar cuando sea necesario. Ahí hay 2 verbos, vendrá a visitar y sea. Pero sea es un verbo subordinado por el cuando. ¿Ve? Sea es un subordinado por el cuando. Entonces, ¿cuándo vendrá a visitarnos? Cuando sea necesario. Complemento circunstancial de tiempo. Aquí en oración simple y aquí en oración compuesta. Mario vendrá a visitarnos pronto, pronto tiempo. Mario vendrá a visitarnos cuando sea necesario. Lo cambié a oración compuesta. ¿Y por qué subordinada? Adverbial, porque cumple el papel de complemento circunstancial. Pero en las circunstanciales tú lo puedes plantear con preguntas y sin preguntas. Y aquí los tenemos, mira, de tiempo, lugar, modo, causa, finalidad. Y este sin pregunta, condición, concesiva, consecutivo y comparativo. Entonces, cuando vienes, complemento circunstancial de tiempo, o mientras vienes, igual, tiempo, temporal. Donde estuvimos el año pasado, mira, bien. Del lugar. ¿Cómo juzgarle? Como le dicta su conciencia. Modo. ¿Por qué no iré al cine? Porque estoy resfriada. Causa.
¿Para qué llegaron los payasos? Para que los niños se distraigan. Mira, y estas no se preguntan, ¿no? Si apruebas el examen, yo te regalo el auto. Este es complemento circunstancial de condición. En caso de que apruebes el examen, yo te regalo un auto. ¿En caso de qué condición? Siempre que apruebes el examen, yo te regalo el auto. Te está condicionando, siempre que. A condición de que apruebes el examen, yo te regalo el auto. Estos son los nexos, pues, para la condición. Sí, en caso de que, siempre que, a condición de que. La concesiva, por a pesar de que, aunque, aun cuando. Consecutiva es tanto que, la consecutiva es tanto que. Y la comparativa está el nexo, tanto como menos que. Ahí está. Teniendo esta base, entonces, ya aquí vamos a combinar todo, ya subiendo ya a otro nivel poco a poco. Entonces usted, en el trabajo, le va a decir, en este caso, cuál sería la clave, muchachos, y lo va analizando bien. Lo analiza bien, por favor. La número 10. Ahí está. A ver, un momento, porfa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, un momento, a ver, ¿qué pasó? Vamos a ver, eso era pregunta 10. Un momento, por favor. A ver, un momento, por favor. Acá vamos a compartirle algo pasado. Ya está, ahora sí. Muy bien, creo que sí se ve, ¿no? Ya está. Hasta, sí se observa. Listo, entonces voy a la pregunta número 10. ¿Cuál sería la clave esta 10? Ahí está.
Buscamos los verbos, fuimos, vimos y comenzaba. ¿Ve? Pero ahí te das cuenta que fuimos es un verbo subordinado por el cuándo, comenzaba por el dónde. Y ahí aparece lo que es la preposición subordinada, ¿no? Si este es el verbo principal, el sujeto está tácito, nosotros vimos. Entonces, todo esto es el predicado. Entonces, esta es una proposición subordinada. Esta es otra, son proposiciones subordinadas. Ahí está. ¿Sí? Son proposiciones. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Un arco iris objeto directo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vimos un arco iris? Cuando fuimos a la chacra, complemento circunstancial de tiempo. Por lo tanto, esto va a ser adverbial. ¿Dónde vimos un arco iris? Donde comenzaba la montaña, circunstancial del lugar. Y como son complementos circunstanciales, van a ser adverbial. B va a ser adverbial. Y ahí está. Y le sale la clave. Pero aquí te estoy explicando paso a paso. Bien, aquí te explico paso a paso. Esa es la explicación. Igual en la 11, ¿ve? Ya estamos en preguntas ya tipo examen final ya. Estamos ante preguntas tipo examen final. Y usted lo tiene que ir trabajando con seguridad tiene que ir trabajando ya. Porque estamos ante eso, ¿no? Preguntas tipo examen final. Ok, estamos ante eso. Y lo tiene que hacer bien. ¿O no, muchachos? Muy bien ahí, Yair. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, señores? Eso es Raúl. Bien, Juliana.
Muy bien, Emily. Entonces, como ustedes ya se dieron cuenta, parece que no es complicado, ¿no? Solamente ubicar los verbos, como dijiste, fui y pudiéramos ver, ¿no? ¿No? Porque no es un pronombre enclítico. Es práctica, como si usted se da cuenta. Este dijiste es un verbo subordinado por el dónde y pudiéramos por el para qué. Entonces ahí aparecen las proposiciones que subordinadas. Si este es el verbo principal, el sujeto viene a ser yo. Y esto es el predicado en dos partes. Ahí está. Entonces, ¿dónde fui yo? Porque son proposiciones. ¿Dónde fui yo? Donde tú me dijiste complemento circunstancial. ¿Para qué? ¿Para qué fui yo? Para que pudiéramos vernos, circunstancial de finalidad. Y como son circunstanciales, pasan a ser adverbiales. ¿Pasan a ser qué? Adverbiales. Sí, adverbiales. Eso es. Y tienes la 11. La de, muy bien, muchachos. Pero en la segunda 12, miren el tipo, el estilo de la pregunta. Fíjense bien. Pero ¿quién me está preguntando? Y uno hay que leer bien la pregunta. Hay que leer bien esta pregunta y me tiene que salir la clave, ojo. Ya es un análisis sintáctico, ¿no? Porque me tiene que salir la pregunta. Ya entra un análisis, lo que es sintáctico propiamente, ¿no? Propiamente, que es el análisis sintáctico. Pero por favor, lea bien la pregunta para que le pueda salir la clave, ojo. Entonces, al llegar a oración compuesta, ya es prácticamente analizar todo el curso del lenguaje, ¿no? Claro que sí, muy bien ahí. Muy bien, Yair. Muy bien, muy bien. Bueno, pasa a desarrollarlo. Pasamos a desarrollarlo, entonces, muchachos. Es más que nada práctica, ¿no? Alguien más para... Dicen alguien más para... Siempre te voy a decir, el verbo es el corazón del curso del lenguaje. Domino verbos, reconozco los verbos. Se me va a hacer sencillo, ¿no?
Bien. Verbo vienes. Verbo explicaré. Están los verbos. Pero vienes es un verbo subordinado por el sí. Y este es el verbo principal. Entonces, si tú vienes pronto, esto es una proposición subordinada. ¿Ve? Vas a hacer una, ¿por qué? Porque tiene verbo subordinado. El sujeto viene a ser yo. Y ese yo es núcleo de predicado porque es sujeto. Y aquí tengo el predicado. ¿Ve? Ahí tengo el predicado. El predicado. Ahora, para hallar objeto directo, pregunto, ¿qué es lo que? Porque esta es una proposición subordinada. ¿Qué es lo que te explicaré yo? Tu tarea o de. Y este te puede ser o de o i. No puede ser o de como puede ser o i. Entonces, si lo cambio por Lalo, si sale con Lalo, la o lo, es o de. Y si sale con le, es o i. Yo lo explicaré, no, yo le explicaré su tarea. Entonces, es o i porque lo cambié por le. Estamos aplicando ya todas las reglas. Y este sí es condición, ¿no? Si tiene el sí de condicional, entonces es complemento circunstancial de condición. Y si es un circunstancial, es un adverbial. La pregunta es, ¿carece? ¿Qué es lo que no hay? Agente. ¿Qué es lo que no hay? Complemento agente. Eso es lo que no hay, complemento agente. ¿Está? Y es un complemento agente. En cambio, ya entramos acá tipo ya exámenes finales. Pues mira, cuando uno va a la 13, wow, profe, sí, la 13. Tienes que buscar los verbos. Recuerda que este mientras es un enlace, como cuando. Este mientras es un enlace como el cuando. ¿Sí? Es un enlace. Como el cuando, es un enlace. Entonces uno va analizando ahí. Bien, Yair, eso es. Ah, muchachos, ¿qué más? Bien, vamos a bajarlo, a ver. Práctica. Entonces, cuando lo desarrollo acá,
busco los verbos. Esperaba, subordinado por él, mientras. Presentó, subordinado por él, que. Preguntó. Eso es Adelit, muy bien. Preguntó es el verbo principal. Ahí está, verbo principal, preguntó. Iríamos. Y si este verbo principal es el, si es verbo principal, entonces pasa a ser ¿qué? ¿No? Núcleo de predicado, ¿no? Porque es verbo principal. ¿Por qué? Porque es verbo principal. ¿Y el otro verbo cuál es? Iríamos. Y ahí te vas a dar cuenta que iríamos es un verbo subordinado por el sí. Ya tengo ya el análisis ahí. Entonces acá ¿qué sucede? Proposición subordinada. Todo esto. ¿Por qué? Porque presenta un verbo que subordinado. Está presentando un verbo subordinado. Mientras es como cuando. ¿Cuándo preguntó? Seríamos cuándo. Esta es otra proposición subordinada también. Esta es otra proposición subordinada. Hay 3 proposiciones subordinadas. ¿Ok? Preguntó. Entonces, ¿cuándo preguntó? Mientras esperaba. ¿Esto qué es? Esto es una adverbial, porque es complemento circunstancial de tiempo, ¿no? ¿Cuándo preguntó? Mientras esperaba ansiosamente el diagnóstico del médico de emergencias. Complemento circunstancial de tiempo. Pero esta proposición ves que tiene antes a un sustantivo, ¿o no? Entonces viene a ser adjetiva. Porque tiene como antecedente a un adjetivo. En cambio, esta es, ¿qué es lo que preguntó? Si iríamos con él al puesto policial, objeto directo. Y esta viene a ser que la sustantiva, porque este sí no está condicionando, no está condicionando. No le está condicionando, es así. Cumplirá el papel de objeto directo. Cumple ese papel, la de objeto directo. Catorce. Ahora vamos a la acá. Ahí está. Ya están resaltados ya están resaltados ahí. Ya está resaltado, señor.
se es el verbo principal, ¿no? El sujeto es tácito, yo. Entonces, este verbo subordinado por el como es una proposición subordinada. Entonces, si este es tácito, todo esto es predicado. Todavía no sé, todavía. Esto es complemento circunstancial de tiempo, el no es negación. Para ya lo de pregunto qué es lo que no sé todavía yo. ¿Cómo cambió de carácter tan fuerte? Objeto directo. Acá el verbo viene a ser es, investiguen es el otro verbo, pero investiguen es un verbo subordinado, por el que es el principal. El sujeto no es tácito, ojo. Primero buscas el sujeto, no me sale con quién, paso con qué es justo. No, ¿qué es justo? Que investigan a esos candidatos. Entonces es una proposición subordinada en función de qué? De sujeto. Por lo tanto, la clave es la D. Ahí está. Clave es la D. Clave es la D. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Y donde hay una consecutiva, me dice. Una consecutiva, pero que sea adverbial. Entonces, consecutiva. Por ejemplo, acá ya estoy subrayando, mira, por el tan consecutiva. Tanto que. Tú te vas a dar cuenta de la consecutiva por el tanto que, mira. Ok, ahí está la consecutiva. Tanto que, y la consecutiva. Dieciséis. 16. Igual, es un análisis, pero así, con calma, sin apresurarse el análisis, ¿no?
Entonces buscamos los verbos. Verbo subordinado por el cuando, conocía verbo subordinado por el quién, trajo verbo principal. Estábamos buscando verbo subordinado por el qué. ¿Qué me indica? Que estas son ¿qué? Proposiciones subordinadas. Proposición ¿qué? Subordinada. ¿Ve? Ahí están las proposiciones subordinadas. Entonces comienzo a analizar. Trajo es el verbo principal. Busco sujeto. ¿Quién trajo los libros? ¿Quién los conocía? Sujeto. Sería núcleo y sujeto. ¿Cuándo lo trajo? Cuando menos lo esperábamos. Tiempo. ¿Y esta proposición qué es? Es una adjetiva. ¿Por qué? Porque tiene como antecedente un libro y la adjetiva va a depender del sustantivo al cual modifica. ¿Qué trajo? Los libros, objeto directo. Por eso que la clave es la C. ¿Dónde está la adjetiva? Ahí está. C. 17. Esta 17 igual. Busca los verbos. Obtenía. Dijo. Postularía. Son verbos que subordinados, ¿no? Y dijo verbo principal, núcleo. Proposición subordinada y proposición subordinada. Y ya me quedé con 3 palabras. Ahí están las proposiciones subordinadas. Busca el sujeto. Dijo. ¿Quién dijo que postularía? ¿Quién? Ahí está. Entonces, es una proposición. Y este es el predicado. Todo esto es núcleo sujeto sustantiva. ¿Qué es lo que dijo? Que postularía la universidad. Objeto directo sustantiva. Y la clave es la D. Y la clave viene a ser la D. ¿Cuál sería la clave? La 18, por ejemplo. Clave la 18.
Bien, voy al desarrollo, ¿no? Clásico, ¿no? Pues tengan verbo, contraerán verbo. ¿Sí o no? Contraerán verbo. Subordinado por quienes contraerán núcleo principal. Entonces, esta es una proposición que subordinada. Sí es una proposición. Y lo primero que tenemos que hallar, ¿qué es? Es el sujeto. O sea, ya hallamos el verbo. Ahora, ¿cuál es la pregunta para sujeto? Aquí está. Como está en plural, ¿quiénes? ¿Quiénes no contraerán nupcia? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Quienes no tengan testigos. Este es sujeto. Entonces, toda esta proposición subordinada, y esta cumple una función, porque este es el predicado. Entonces, núcleo sujeto. El no que viene a ser complemento circunstancial de negación. ¿Qué es lo que no contraerán? Nupcias, objeto directo. Y la clave te sale la. La clave sale la. Y por último, muchachos, por último, en la 19. Vamos ahora a la 19. Donde la proposición subordinada de tiempo y objeto directo, dice. Entonces me están pidiendo eso, el tiempo. Entonces lo trabajo, mira, por aquí, por acá. Cuando te fuiste, ahí está. Fuiste verbo, subordinado por el cuando. Creí verbo principal. Volvería a ver, eso es ya ir. Verbo subordinado por el qué. Entonces ahí trabajo qué, proposiciones subordinadas. ¿Estas qué son? Proposiciones subordinadas. El sujeto viene a ser yo. Y el predicado está dividido en dos partes. ¿Qué es lo que creí yo? Que nunca te volviera a ver. Objeto directo. ¿Cuándo? Cuando te fuiste el tiempo. Entonces, ¿qué me pide? Una subordinada de tiempo y un objeto directo. Y la clave ya me dio. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Listo, muchachos. ¿No? Ya la próxima es la última clase también. Y ahí nos quedamos. Los espero en la siguiente sesión, muchachos. Y el tema de oración compuesta. Listo, chicos. Hasta luego, jóvenes. Muy bien, gracias, gracias. Muy bien, hasta luego, hasta luego. Gracias a ustedes, muy bien, muchachos.